¿Qué tal? Muy buenos días, amados hermanos. Es un privilegio, en verdad es un gozo estar aquí reunidos con todos ustedes como iglesia. Gracias al Señor porque nos permite llevar esto a efecto. Y bueno, después de escuchar en el estudio sobre la soberanía de Dios y en estos cantos tan preciosos en donde nos invita precisamente el Señor a que vengamos y le cantemos, le adoremos, le alabemos. La verdad es que es un privilegio que no tenemos con qué pagarle, amados hermanos. Bien, y pues siguiendo el programa, siguiendo las prédicas, ahí en la epístola a los Gálatas, nos quedamos en el capítulo 5 y hoy veremos de los versículos 7 al 12. La ponencia pasada, a cargo de nuestro hermano, estuvo allí viéndonos y explicándonos del versículo 1 al 6. Bueno, ahora nos compete ver del 7 al 12, el cual he titulado Manteniéndonos firmes en la verdad. Manteniéndonos firmes en la verdad. Y bueno, pues precisamente es un tema que tiene que ver a propósito de la unidad que vimos también la semana pasada. Esa unidad, la cual nos compete a ti y a mí como iglesia, y que en base a la diversidad de los dones que el Espíritu de Dios reparte a su iglesia, tenemos que venir precisamente a ella para que nos estemos edificando unos con otros a través de estar poniendo o estar ejerciendo, estar poniendo por obra esos dones que el Señor nos ha dado. Y eso quiere decir que estamos imprimiendo nosotros, estamos ejercitando nuestra responsabilidad, que por cierto agrada mucho al Señor. Y hoy vamos a ver un tema el cual nos dice una doctrina que la vemos siempre en cualquier parte de la palabra del Señor. Esa doctrina precisamente es la doctrina de la permanencia. Es estar actuando de continuo en las cosas del Señor. Y por eso el título, manteniéndonos firmes en la verdad. Gálatas 5, de los versículos 7 al 12. ¿Alguna vez has comenzado un proyecto con mucho entusiasmo solo para después perder el rumbo en ese camino? Bueno, pues así es como se sentían los Gálatas, quienes habiendo comenzado bien toda su fe, se vieron amenazados por esas falsas enseñanzas que distorsionaban el mensaje de nuestro excelso Señor Jesucristo. Pablo escribió esta carta precisamente para confrontar a los Gálatas que estaban siendo influenciados por ese grupo de falsos maestros llamados judaizantes, quienes les decían que debían seguir la ley para ser verdaderamente salvos. Les recuerda su inicio en la fe y cómo habían sido llamados a la libertad en Cristo. Bien, queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos precisamente para reflexionar sobre este tema que es puntual y que es crucial en nuestra vida cristiana. Me refiero precisamente a la importancia de permanecer en la verdad del Evangelio. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo se enfrenta a una situación muy alarmante. Una iglesia que, habiendo comenzado bien en la fe, se ve amenazada por estas enseñanzas
que estaban distorsionando el mensaje del Señor Jesucristo. Imaginemos por un momento a los Gálatas que estaban llenos de fervor, llenos de pasión por el Evangelio, pero que de pronto, por alguna razón, están siendo desorientados por voces que les estaban diciendo que debían añadir obras a su fe. Eso es lo que estaban diciendo esos falsos maestros, que las obras eran demasiado importantes y debían de ser sumadas, añadidas a la fe dada por el Señor Jesucristo. ¿Eso qué nos trae a nuestra mente inmediatamente, hermanos? Que entonces la palabra del Señor no era suficiente, y sabemos que eso es una gran mentira, porque si algo tiene la palabra del Señor es que es precisamente suficiente. Bueno, yo les preguntaría, ¿acaso no es esto similar a lo que estamos enfrentando el día de hoy? En un mundo lleno de distracciones, lleno de enseñanzas contradictorias, es de vital importancia que nos mantengamos firmes, que estemos anclados a la verdad que hemos recibido de parte del Señor. Que nada nos desvíe, amados hermanos. Ciertamente somos muy dados a eso. Pero luego entonces, ¿dónde queda nuestra responsabilidad? A 2000 años existe una relación muy peculiar con la situación de los Gálatas y de nuestra vida contemporánea, de nuestra vida actual. Porque hoy en día también enfrentamos tú y yo y toda la iglesia del Señor presiones y enseñanzas que pueden desviar nuestra fe. ¿Sí? En nuestro diario andar cotidiano cristiano es en lo que estamos inmiscuidos a diario. Entonces, ¿cuántas veces has permitido que las opiniones de otros te desvíen, me desvíen o nos desvíen de la verdad del Evangelio por falsas enseñanzas erróneas? En este pasaje, Pablo nos advierte sobre la importancia de permanecer. Ten por favor en mente esa palabra, permanencia, la doctrina de la permanencia, permanecer firmes en la verdad del Evangelio y no dejarnos influenciar por esas enseñanzas que nos estarían alejando del Señor Jesucristo. Por eso el título de esta prédica. En esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo se está enfrentando, por lo que hemos visto hasta ahorita, a una situación muy alarmante. No es menor la situación, amados hermanos, simplemente ¿qué estamos viviendo el día de hoy? Estaba escuchando la prédica del hermano Vicente cuando hablaba de las últimas prédicas, si no es que fue la última, cuando les preguntaba a ustedes y decía, ¿saben ustedes qué es lo que está aconteciendo actualmente? Era el mes de septiembre. Y hacía la pregunta a ustedes como iglesia. Y entonces les hacía la referencia a lo que había pasado allá en Inglaterra con respecto a lo que la misma palabra va anunciando de lo que ha de pasar. Bueno, hoy estamos viviendo estos últimos tiempos. Habrá quien diga que no existe una fecha, es cierto, pero de lo que sí estamos seguros es que cada día que pasa más, estamos acercándonos más a esa fecha. Y luego entonces tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Recordemos nuevamente, amados hermanos, la prédica anterior les decía a ustedes que en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, en el último capítulo de la Biblia, que es el capítulo 22 de Apocalipsis, cuando se refiere a que se va a dar la segunda venida del Señor, ¿cómo desea el Señor encontrarnos? ¿Cómo desea encontrarte a ti?
Ya olvídate de que seamos como iglesia, de manera personal. ¿Dónde estaría tu responsabilidad? ¿Cómo quiere el Señor encontrarte? ¿Recuerdas? El Señor nos quiere encontrar, en primer lugar, siendo ¿qué? Obedientes de su palabra. Y lo vamos a obedecer porque le amamos. Entonces, hay que ser obedientes de su palabra. Luego, tenemos que estar adorándole. ¿Cómo vamos a adorar al Señor? Poniendo por obra precisamente esa obediencia que viene expresada en sus mandatos. Bueno, entonces ya tenemos que obedecerle, tenemos que adorarle, tenemos que estar en santidad diaria, una santidad progresiva. Esa es nuestra responsabilidad, por ese don que nos dio, por ese privilegio que nos dio. Debemos estar de continuo, título, permanente en la verdad de Dios. Ese es estar bien cimentado, bien anclado ante la verdad del Señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa después de que estamos en santidad progresiva delante del Señor? Debemos que estar anunciando, debemos que estar proclamando y debemos que estar predicando su palabra. Y por último, para cerrar ese círculo virtuoso, que no vicioso, sería el estar sirviéndole en lo que llamamos en un ministerio. Así nos quiere encontrar el Señor. Entonces la pregunta expresa en amor a ti como creyente ferviente, individual y después como iglesia, ¿estás haciendo todo esto? Imagínate que el Señor se nos presente el día de mañana. Ya no te digo que ahorita, porque todavía digamos como que estamos teniendo un chancecito para de aquí a que lleguemos a donde tengamos que irnos después de estar congregados. Pues resulta que tengo que obedecer, resulta que tengo que estar en adoración, resulta que tengo que estar en santidad, resulta que tengo que estar proclamando, anunciando y predicando su palabra y tengo que estar sirviendo al Señor. Tienen que ser todas estas situaciones, amada iglesia. No es que yo nada más le sirvo, o no es que otro nada más esté en adoración, o otro por ahí levanta la mano y dice, no, es que yo estoy predicando su palabra. No, es un círculo, como dije, virtuoso. No puede uno ir disasociado de otro. Tiene que ser al unísono. Tenemos que ejecutar todos. Es como el fruto del Espíritu. No son 9 frutos del Espíritu, ¿verdad? Que no dice la palabra. Es un solo fruto. Y tenemos que estar haciendo todo ello. Entonces, así es esto. Bueno, la invitación que nos está haciendo Pablo allí en esta porción de la palabra, cuando está escribiendo a los Gálatas, es que deben estar cimentados, anclados a la verdad que es el Señor Jesucristo. Pablo nos advierte sobre el peligro de desviarnos de ese camino. En este pasaje descubriremos cómo podemos permanecer firmes en la verdad del Evangelio y evitar esas influencias que nos alejan del Señor Jesucristo. Amados hermanos, yo no termino de maravillarme y quisiera que compartieras eso con el que está enfrente aquí. De maravillarme por todo lo que el Señor hace para nuestras vidas. Es tan excelso que nos dice lo que debemos de hacer, pero no nos deja a la deriva. Nos dice cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, con quién hay que hacerlo, porque por eso es soberano. Hace rato veíamos, si pudiéramos simplificar en un lenguaje coloquial y convencional en el que tú y yo nos podamos entender, ¿qué significa entonces la soberanía del Señor? Que el Señor hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere, donde quiere, porque eso le place. Por eso es soberano. Tú y yo no. Tú y yo estamos dentro de esa soberanía y démosle gracias porque nos ha tomado en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Estar sujetos a lo que dice el Señor en su bendita palabra, que es la palabra de verdad y de justicia. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor,
Gracias te damos, Padre Santo, porque eres tan benigno, Señor. Eres, gracias a tu soberanía es que hoy nos has permitido estar aquí. No es porque nosotros nos hayamos querido levantar y despertarnos temprano y estar aquí. No, Señor. Es porque tú pusiste en nuestros corazones este denuedo para venir a estar delante de ti, para venir a postrarnos en adoración como primer día de la semana. No que solamente hoy vengamos a adorarte, Señor, bien que lo sabemos, pero es el primer día de la semana. Y por eso te damos gracias, porque te reconocemos como el Señor de señores, como el Rey de reyes, como nuestro eterno y excelso Dios. Gracias porque pones en nuestras mentes, en nuestro ser, en nuestro corazón y en todo nuestro ser y en todas nuestras fuerzas, esa necesidad que proviene de ti. Porque si fuera la nuestra, tal vez no estaríamos aquí, Señor. Por ello estamos convencidos de ti, que gracias a tu poder, gracias a tu amor, gracias a tu misericordia, gracias a tu benignidad, gracias a todos tus perfecciones, Señor, es que estamos aquí. Y queremos conocerte cada vez más, Padre Santo. Por eso estamos empeñados en estar aquí delante de ti. Y queremos que por favor nos sigas transformando para que entendamos que no se trata de nosotros, que se trata de ti, Señor. Que por ello debemos de rendirnos a ti, porque tú en esa cruz derramaste hasta tu última gota de sangre, porque ya nos habías redimido, ya nos compraste. Luego entonces te pertenecemos. Y si te pertenecemos, dice la palabra que somos tus doulos, somos tus esclavos. Gracias, Señor. Gracias porque nos has tomado como eso, como esclavos. No tenemos de qué jactarnos. No somos más que trapos de inmundicia. No somos más que gusanos delante de ti. Pero que por tu puro amor nos tienes aquí. Gracias por esa soberanía. Gracias porque nos permites entenderte. Pero más que ello, Señor, queremos comprenderte. Por lo tanto, darnos la fortaleza para que nosotros podamos andar en este camino en el cual tú solamente transitas. Sabemos que tu palabra dice que nos tomas de tu mano. Queremos seguir ese camino contigo. No queremos perderte ni a izquierda ni a derecha. Ciertamente nos has dicho que es tormentoso. No importa, Señor, porque tu palabra está llena de promesas y una de esas promesas es que irás tomado de la mano con nosotros. Así que, ¿por qué temer? Hoy vamos a ver también precisamente que el estar en tu verdad significa tener confianza y tener seguridad. Gracias por todo esto, Señor. Y precisamente esa gratitud es a nombre de tu Hijo bien amado, Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bien, amados hermanos, quiero que por favor me sigas con tu vista, que te posiciones allí en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 7 al 12. La palabra del Señor, a partir del versículo 7, dice así: ustedes corrían bien, ¿quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los ama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Bien, sigamos teniendo en mente, amados hermanos, que la epístola fue escrita por el apóstol Pablo, que los destinatarios son las iglesias de Galacia, una región que está en Asia Menor, que hoy conocemos como Turquía. Pablo había fundado
iglesias durante su primer viaje misionero, lo que nos deja ver Hechos capítulos 13 y 14. Dichas iglesias de Galacia estaban enfrentando, lo que ya veíamos hace un momento, esa influencia de esos falsos maestros, conocidos como judaizantes, que promovían la necesidad de la ley mosaica, incluyendo la circuncisión, como un requisito para la salvación. Obviamente, esto generó en todos aquellos hombres que ya habían sido doctrinados por el hermano Pablo, generó confusión y división entre los creyentes. Por ende, Pablo les escribe para defender el evangelio de la gracia y de estar reafirmando que la salvación es meramente por la fe en el Señor Jesucristo y no por las obras de la ley. Su tono es enérgico y apasionado, ya que está preocupado por esta desviación que estaban sufriendo los gálatas de la verdad del evangelio. La cultura ahí en Galacia era una mezcla de influencias griegas y de influencias romanas. Y los gálatas eran conocidos por su carácter fuerte y a veces rebelde. La comunidad cristiana en Galacia estaba compuesta principalmente por gentiles que habían sido atraídos al cristianismo, obviamente, por la obra que estaba haciendo el apóstol Pablo, y por la influencia de los judaizantes que generó mucha confusión y mucha división entre los creyentes. Bueno, antes de comenzar cualquier otra cosa, es necesario saber sobre la situación que estaba privando o que privaba en ese momento en la iglesia de Galacia. A saber, son las siguientes: la influencia de los judaizantes exponiendo los peligros de las doctrinas falsas que estaban amenazando a los gálatas y la confusión sobre la gracia y sobre la ley. Por tanto, hoy conoceremos 4 aspectos que caracterizan la seguridad que brinda la doctrina de la permanencia en la verdad de Dios, en su palabra, en el Evangelio, las cuales son, ¿cuáles son esos 4 aspectos que nos van a brindar esa seguridad cuando estamos ante la verdad del Señor? El primer aspecto es que debemos vivir la carrera de la fe. Debemos vivir la carrera de la fe. Eso lo vamos a ver en el versículo 7. Segundo aspecto, que no debemos dejar influenciarnos ni contaminarnos de esas falsas enseñanzas, porque ciertamente sí nos alcanzan si es que somos débiles en nuestro crecimiento espiritual delante de la verdad del Señor. Este segundo aspecto lo vamos a ver en los versículos 8 y 9. Tercer aspecto, debemos de observar para tener esa confianza en la seguridad de la verdad de la palabra del Señor, debemos observar confianza permanente en el Señor. No es cuando tengamos que recurrir a Él porque tenemos una necesidad. Hoy vengo, Señor, casi como a presumirte de que estoy haciendo bien las cosas, o sea, yo estoy haciendo bien las cosas y por eso te vengo a comunicar que me pongas una estrellita porque estoy actuando bien. No, amados hermanos, debemos de permanecer de continuo, es decir, siempre, en todo lugar, en todo momento, delante del Señor, y por lo tanto esa confianza jamás debe de terminar, porque ¿qué nos está dando esa confianza? La plena seguridad de que cuando el Señor llegó a nuestras vidas, cuando nos dio la salvación, no hay seguridad en este mundo como la seguridad que nos dio el Señor. Último aspecto, el cuarto, para tener esa seguridad debemos de ser severos, escucha bien, debemos de ser severos con los que distorsionan la verdad. O sea, si tú y yo nos estamos dando cuenta de que alguien está pecando, no podemos quedarnos callados. ¿Qué dice la palabra si nos quedamos callados? Que también nos va a contar a nosotros, ¿verdad? Nos va a contar a ti y a mí. Por eso
¿Se dan cuenta qué importante es mantener también la unidad dentro de la iglesia? Porque esa unidad nos habrá de llevar ¿a dónde? A estar ¿en qué? En armonía. No hay otra manera de que tú y yo como iglesia alcancemos la armonía si antes no hemos puesto por obra los dones que el Señor nos ha dado para estar aplicándolos aquí con los demás hermanos. Todo tiene un porqué y un para qué. Ok, empecemos a ver el primer aspecto que se refiere a que debemos vivir la carrera de la fe. Versículo 7. Y ustedes corrían bien. Eso le está diciendo el hermano Pablo. Ustedes corrían bien. ¿Qué fue lo que les impidió obedecer a la verdad? Bueno, Pablo está comenzando en recordar a los Gálatas que estaban en ese camino correcto, pero que alguien había llegado y los había desviado de la verdad. Entonces aquí la verdad se refiere ¿a qué? Al evangelio de la gracia del Señor. Pablo está utilizando la metáfora de una carrera, ¿sí? Una carrera para describir la vida cristiana. Aquí la imagen de esta carrera la utiliza porque en aquel entonces era muy común en la cultura grecorromana los Juegos Olímpicos, ustedes recordarán. Entonces habían las competencias, estaban esas carreras, en esas competencias que eran muy valoradas, y entonces él utiliza ese contexto para decir, ustedes estaban corriendo bien esa carrera, ¿por qué se salieron de allí? Es más, yo soy un competidor, estoy compitiendo y no íbamos todos en bola, había ¿qué? Carriles. Entonces, cada quien debía seguir un carril. Eso nos da a entender que habían unas reglas. Yo no podía pasarme al carril del contrario porque le iba a estorbar, etcétera, etcétera. Entonces, esa idea es, cuando nosotros estamos en el camino del Señor, hay ciertas normas, ¿sí? Lo mismo sucedía aquí. La verdad se refiere al evangelio que él les predicó. La pregunta retórica indica que alguien ha interferido en su progreso espiritual. Los Gálatas habían comenzado bien en su fe. ¿Cómo? Dice, corriendo bien la carrera cristiana. Pero ahora estaban siendo influenciados. Estaban siendo influenciados por enseñanzas adulteradas, o sea, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Las estaban adulterando. Y por lo tanto estaban siendo erróneas. ¿Quién los estaban cometiendo? Los judaizantes, que los llevaban a volver al camino de la ley y al camino de las obras, deteniendo así el crecimiento en el evangelio verdadero. Uno de los llamados padres de la iglesia, ustedes recordarán por ahí, era un obispo ahí en Constantinopla, conocido como Boca de Oro. Me estoy refiriendo a San Juan Crisóstomo. Es de los padres de la iglesia. Vivió por los años 347 al 407 después de Cristo. Dijo lo siguiente: esta no es una pregunta que requiera respuesta, sino más bien es un lamento, ¿sí? O sea, más que una pregunta, cuando el apóstol Pablo dice, ustedes corrían bien, ¿quién les impidió obedecer la verdad? No es tanto que fuese una pregunta retórica, sino le estaba diciendo con dolor, con lamento, ¿quién les impidió? Yo ya había estado con ustedes, yo les había dicho cuál era el único camino. ¿Por qué se han salido de ese camino? Lo estaba diciendo con pesar. Eso lo entendió de esa manera este hermano Crisóstomo. Bueno, lo que Pablo nos está enseñando aquí precisamente es que la fe es comparada con una carrera que requiere, escuchen bien, amada iglesia, perseverancia y enfoque. Doctrina de la perseverancia. Requieren la fe, tu fe y la mía, cuando estamos corriendo esa carrera, debe de llevar intrínsecamente, de manera natural, perseverancia y enfoque. Sí, porque yo puedo perseverar en lo que estoy haciendo, pero si pierdo el enfoque, voy a seguir, pero ya perdí el por qué, el para qué.
Siempre debo de tenerlo en mente. Cuando Pablo les dice aquí que corrían bien, se estaba refiriendo a que estaban en el camino correcto para completar ¿qué? Una misión que Dios les había encomendado. No una misión que ellos sabían, que de repente se les ocurrió humanamente y dijeron, bueno, pues hoy vamos a hacer esto, yo creo que está bien. No, porque lo único que hacemos tú y yo, lo veíamos en el estudio de la soberanía, que si no hubiera sido por esa soberanía del Señor, hoy estuviéramos en otra cosa. Si no hubiéramos sido predestinados por el Señor, estaríamos haciendo otra cosa. Y no estaríamos precisamente pensando en que, pues mañana me voy a levantar y ahora sí voy a tratar de seguir al Señor. No, más bien estaríamos tratando de seguir en donde nos estábamos revolcando antes de conocer al Señor. Entonces, correr es guardar la fe. Cuando tú veas en la Biblia que hay pasajes que hablan de la carrera, es que están guardando la fe. Mantenernos firmes y mantenerlos leales, eso debe de ser correr esa fe para estar delante de la verdad de Dios. Todo esto nos lleva a la aplicación, amada iglesia, de reflexionar sobre cómo estamos corriendo nuestra carrera de la fe. Pregúntate tú, ¿va bien asociado con lo que decías hace un momento? ¿En verdad estás siendo obediente de la palabra? ¿En verdad estás siendo adorador de la palabra? ¿En verdad estás siendo proclamador de la palabra? ¿Estás siendo ejecutor de la palabra? ¿O nada más venimos y nos sentamos cada domingo religiosamente? Y bueno, pues al fin que yo no falto los domingos, yo no falto a las conferencias, es más, yo estoy en el seminario y ya hasta estoy predicando. No basta, amados hermanos, créanme, no basta. Es la invitación llena de amor porque nos preocupemos, pero más que preocuparnos, ejecutemos lo que nos dice esta bendita palabra que es de verdad y de justicia. El Señor es justo. ¿Qué justicia vamos a alcanzar de Él? Por lo que estamos haciendo. Que no es por obras, sino que simplemente es el resultado, la evidencia de que el Señor llegó a nuestras vidas. No que por esas obras se alcance la salvación, no. Ya llegó el Señor a nuestras vidas, ya nos salvó, y el resultado es que estoy ejecutando esas obras. Pero entonces ya no tengo de qué jactarme de ellas. No tengo por qué jactarme de ellas. Porque sería lo natural, lo que tendría que hacer, el deber hacer. Entonces, ¿qué obstáculos nos están deteniendo? Pregúntate eso, amada iglesia. ¿Hay algún obstáculo que te esté deteniendo, que esté impidiendo que tú sigas adelante en eso? ¿Sí? Por supuesto que todos tenemos obstáculos. Yo no creo que haya alguien aquí que pudiera levantar la mano y decirme, no, yo no tengo ningún obstáculo. Porque entonces el hermano Vidal es tan fuerte, tan duro, que le diría, bueno, ¿y entonces qué estás haciendo aquí? Aquí, hermanos, es una burbuja bien padre, ¿no? Como dice la chaviza. Estamos amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Eso está mal? No, qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero yo les decía, ¿y qué va a pasar cuando salgamos de aquí? ¿Lo mismo lo vamos a replicar allá afuera? ¿O no? ¿O nos va a dar vergüenza? ¿O es que no me la sé? Es que yo todavía no estudio mucho y entonces, pues no, que todavía no estoy preparado para estar hablando de la verdad del Señor. Recuerda, si no estamos en la verdad del Señor, somos presa fáciles de esos falsos maestros, como esos judaizantes. Que el Señor nos libre de eso, amados hermanos. Pero entonces debemos de ser responsables para no caer en manos de falsos maestros como estos judaizantes. Porque ellos, los Gálatas, ya habían sido previamente instruidos en la palabra del Señor. ¿Por medio de quién? De Pablo. Por eso dice Crisóstomo, es como un lamento el que les está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes estaban corriendo por el buen camino y de repente ya se extraviaron? Pues porque dejaron de ser responsables. Y eso te pasa a ti y me pasa a mí. Entonces debemos de guardarnos de no caer en las manos de estos falsos maestros. La otra pregunta es, ¿o puede más el correr bien nuestra buena batalla sin dejarnos influenciar y adulterar por las falsas enseñanzas? Eso es lo que debe de ser. Sí,
que no pase nada a estos muros para que seamos influenciados por esas falsas doctrinas. Porque a veces dentro de la misma iglesia, y eso no viene en Primera de Vidal, eso viene en la palabra, dice que dentro de la misma iglesia, emana esos falsos maestros. Ok, entonces, y este es precisamente el segundo punto, el segundo aspecto que nos brinda la seguridad en Dios cuando permanecemos en Él. El que les decía, segundo aspecto, no dejarnos influenciar o contaminarnos de las falsas enseñanzas. Eso viene en los versículos 8 y 9. Dice, esta persuasión no vino de aquel que los llama, es decir, esta persuasión de que ustedes ya no vayan por ese camino, obviamente no vino del que los llamó, del Señor. Y vean, no vino del que los llama. ¿Quién llama? El Señor. Hoy estamos viendo del llamamiento eficaz, estábamos viendo eso. ¿Se dan cuenta cómo el Señor es magnánimo? Que si ahorita me quita el saco, verían ustedes cómo estoy chinito. O sea, no es nada que estemos nosotros previamente viendo desde hace una semana, hace un mes, que vamos a dar esto. Vean, el Señor se encarga, solito el Señor, de ubicarnos por medio de su palabra. Entonces, esta persuasión no vino de aquel que los llama. Dice, un poco de levadura, leuda en algunas versiones, que fermenta toda la masa. A lo mejor en su mente tienen ustedes que hay ocasiones en que se utiliza que la levadura, cuando fermenta, es para cosas positivas, sí, también es para cosas positivas, pero en este contexto es para cosas negativas. Ahorita vamos a llegar allá. El apóstol Pablo dice a los Gálatas que esta persuasión que los ha llevado a desviarse no proviene de Dios, lo que implica que hay influencias externas que están distorsionando el mensaje del evangelio. Lo que hoy pasa hoy día. Nosotros les decía, estamos aquí en una burbuja bien bonita y nos amamos y estamos edificándonos mutuamente, está muy bien. Pero eso también lo tenemos que hacer allá afuera con nuestro vecino, con nuestro familiar que no conoce de Dios, con aquel que habla en doble sentido, con aquellos que se están carcajeando porque están viendo pasar a señoritas y les dicen peladeces, etcétera, etcétera. Este mundo está lleno de todo eso. ¿Y tú y yo somos parte de ello? Y todavía, si estamos allí con alguien y alguien se está riendo y nosotros también, también nos estamos riendo como tontos, ¿dónde queda la seguridad que el Señor nos dio cuando nos dio la salvación? No nos pertenece a nosotros, amados hermanos, le pertenece al Señor, pero nos ha puesto como esos vasos para que nosotros podamos ser contenedores de la gracia del Señor. No nos pertenece, por eso debemos de darle las gracias eternas, por ese gran privilegio, pero entonces debemos de ser, ¿qué? Responsables. Esta falsa enseñanza, mala y adulterada, lo único que persigue es contaminar, ya vimos, y otra palabra, desestabilizar. Sí, porque viene de afuera, o estamos aquí mismo adentro, y por mucho que haya unidad, siempre va a haber algo que nos desestabilice. Que como dicen en el mundo, que nos muevan el tapete, ¿no? Siempre lo va a haber, hasta en la mejor iglesia. Por eso no hay iglesia perfecta. ¿Sabes por qué no hay iglesia perfecta? Porque estamos tú y yo. Por eso no hay iglesia perfecta. Por eso venimos aquí para perfeccionarnos a través de la palabra del Señor, no a través de tu idea y de la mía. Cuando algo sale de tu mente y de la mía, por muy buenos que tengamos un testimonio con los de adentro como los de afuera, estamos perdidos. Por eso debemos dejarnos guiar, debemos de dejarnos someter y quebrantarnos por el Espíritu de Dios. Él sí que sabe a dónde llevarnos. Entonces decía, esta falsa enseñanza mal y adulterada lo único que persigue es contaminar y desestabilizar a toda la comunidad de fe, es decir, a toda la iglesia, ¿por medio de qué? De legalismo. De eso que por obras estamos nosotros, como que nuestras obras están ayudando a Dios para que entonces seamos salvos. Pues no hay tal cosa. Donde lo vemos, aquí mismo en Gálatas 1:6, dice, me maravillo de que tan pronto ustedes, le está diciendo Pablo, hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él mismo está diciendo, me maravillo, cuando yo me fui los dejé bien. ¿Y luego qué pasó?
Vinieron y les susurraron al oído, les hablaron más bonito y dijeron, pues yo de aquí soy. Tú y yo somos más propensos al pecado que estarle sirviendo al Señor. Ten eso en tu mente. No porque estés aquí y tengamos muchos años aquí, etcétera, etcétera, o porque ya fuimos al seminario, o porque ahorita el Señor nos permite predicar, estar pastoreando en la iglesia, ya no la sabemos y ya no habrá cosa que nos pueda llevar al mundo. Estaría mal en decirles eso, amados hermanos. Es más, lo dice la palabra, el que está enfrente es más propenso que cualquiera de los que están de aquel lado. Por eso les pedimos que oren por nosotros, que oren por todos sus pastores. Esta falsa enseñanza, que ya vimos aquí en Gálatas 1:6, les está diciendo que cómo es posible que ahora estén siguiendo otro evangelio diferente, así entre comillas, porque así lo dice la palabra, otro evangelio diferente, después de que han sido llamados por causa del Señor Jesucristo, como lo dice la Biblia en Romanos 8:28. Nos lo decía el pastor Oscar en el estudio. Y sabemos que para los que aman a Dios, dicen, los que aman, no nada más los que lo siguen, los que aman a Dios, todas, y todas son todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, es decir, al propósito de Dios. ¿Nos damos cuenta? Esos que son llamados, cuando Pablo les enseñó la primera vez que estuvo ahí en Galacia y después se tuvo que ir y que estaban confundiendo el camino, por eso dice, ¿cómo es posible si tú eres llamado? ¿Por qué te estás perdiendo en el camino? Recupera el camino. Les está diciendo que el dador de la verdad es quien los llamó y nadie más lo hizo, así que deben de seguir por ese carril en su carrera, no lo deben de pedir, porque si no entonces van a tropezar en algún momento. Deben de recordar que hay un propósito en la verdad. ¿Y cuál es el propósito de estar en la verdad? Que van a estar en la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito, ¿con qué propósito? Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, ¿sí? Mas tenga vida eterna. En el momento en el que el Señor llegó a tu vida y llegó a la mía o va a llegar, te da la salvación, desde ese mismo momento cuando está el Señor Jesucristo contigo, significa que estás viviendo desde aquí tu vida eterna, amado hermano. No es que hasta que duermas vayas a pasar a la vida eterna. No, desde aquí la estás viviendo, porque estás siendo llevado por el Señor Jesucristo. También como lo dice Hebreos 12:15, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está. Los que han sido llamados, ¿con qué objeto han sido llamados? Para que reciban la promesa de ¿qué? De la herencia eterna. Pablo les está diciendo, no pierdan el camino, sigan corriendo por ese camino, porque ese camino los va a llevar a la vida eterna. No hagan caso de esos falsos maestros judaizantes, no es por obras. Por ende, amados hermanos, lo que aquí está enfatizando Pablo precisamente es que la influencia de los judaizantes, a todas luces, no es de Dios. No es de Dios. Les tuvo que decir todo lo anterior para que entendieran que eso no provenía de Dios. Él pudo haber empezado por decirles, eso que están haciendo ustedes, de que ya no están corriendo esa carrera, eso no es de Dios. No hubieran entendido. Primero les da todo el contexto, les da todo lo malo que pueden pasar y están pasando a causa de no seguir. Y entonces hoy sí les dice, ya como resumiendo, ¿sí? Le está diciendo, todo eso precisamente no es de Dios. Entonces, notamos que se está estableciendo una clara distinción entre la verdad del Evangelio y esas enseñanzas erróneas o falsas que estaban adulterando el Evangelio de Dios por parte de estos judaizantes. Cuando él dice, un poco de levadura fermenta o leuda toda la masa. La metáfora precisamente de la levadura nos está indicando
que un pequeño error, por mínimo que sea, un pequeño error en la doctrina de la que estamos diciendo, de la doctrina de la verdad que está en Dios, puede contaminar toda la iglesia, toda la comunidad de fe. ¿Nos damos cuenta? Por eso debemos de estar firmes en ir creciendo espiritualmente en la palabra del Señor. Porque si no vamos creciendo en la palabra del Señor, somos más susceptibles de ser alcanzados por estas falsas doctrinas. Y entonces, esa poquita, esa poquita levadura va a fermentar a toda la iglesia, porque imagínense, llega conmigo y yo vengo con ustedes y estoy predicándoles un evangelio que no sea el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar con todos ustedes si me la creen? Pues igual va a pasar, ¿verdad? Entonces, vean la importancia. Entonces, la levadura, en este contexto, ¿qué representa? Representa un símbolo de corrupción y de pecado. La misma que está en el mundo. Está la corrupción bien latente, lo vemos, el mundo está corrompido, está caído, es perverso, es mentiroso. Bueno, entonces hay pecado. Y si nosotros dejamos un paso y vamos allá con el mundo, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a contaminar y después vamos a venir a traerlo a la iglesia. Una pequeña porción de mentira o de falsedad es necesaria para corromper toda una estructura de pensamiento y vida de un grupo numeroso de personas, como lo dice la Escritura allí en Mateo 16, versículos 6 y 12. Entonces Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron, versículo 12, que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Esto nos deja ver con claridad que una sola falsa doctrina puede multiplicarse y sobre todo propagarse en todo un cuerpo de creyentes. Al respecto, el pastor MacArthur, en un estudio respecto a este mismo tema, citó un pensamiento célebre de Benjamin Franklin. A lo mejor alguien de ustedes ya lo ha escuchado por ahí. Cuando dijo: por falta de un clavo se perdió la herradura. Y uno dice, bueno, si ahí quedara, por falta de un clavo se perdió la herradura. Pues sí, pues cuántas herraduras nos han perdido por falta de un clavito, ¿no? ¿A dónde nos lleva el perder ese clavo? Vean, sigue, ¿no? Por falta de un clavo se perdió la herradura. Por falta de la herradura se perdió el caballo. Por falta del caballo se perdió el que lo monta, el jinete. Y por falta de un jinete se perdió la guerra. ¿Y se perdió la guerra por quién? ¿Por quién empezamos? Por falta de un clavo. Vemos la importancia de un clavo, una cosa tan insignificante, tan pequeñita. Lo mismo nos pasa. Una cosa pequeñita que la vemos ahí en el mundo y que jajaja, hasta nos reímos y somos partícipes de las tonterías que están diciendo por allá, cuando ya todo el mundo sabe que somos cristianos y luego dice, mira, y este dice que es cristiano. Eso sí, los católicos pueden regarla una, dos y tres y las veces que sean, pero un cristiano, ¡qué barbaridad! O sea, no los días, ¿y eso qué es cristiano? Pues qué bueno que así sea, hermanos. Qué bueno y lo celebro, porque entonces tenemos que ponernos las pilas y tenemos que estar atentos para no estar cometiendo ese tipo de errores. Eso es lo que debemos hacer. Luego entonces, la reflexión es saber si tú, amado hermano, amada hermana, de manera personal le das el valor verdadero al Evangelio y si como iglesia estás obedeciendo, estás adorando, estás santificando, estás proclamando y estás sirviendo al Dios verdadero sin adulterar su propia palabra, expresada en sus mandatos. Entonces, este hilo conductor nos lleva al tercer aspecto,
que obtenemos de seguridad al permanecer en la verdad de Dios, y es que debemos observar. Es decir, tenemos que ser ejecutores de confianza permanente en el Señor. Si de repente, ay Señor, yo vengo a ti porque tengo tanta necesidad, mira ahorita pues yo tengo tanta necesidad de esto y lo otro, y vengo a ti, Señor. ¿Está malo que vayamos así? No. Pero ¿cuál es la motivación? Eso es lo verdadero, eso es lo real. ¿Cuál es la motivación? Entonces, ¿lo voy a hacer solamente cuando necesite del Señor? ¿O lo tengo que hacer siempre? La palabra nos dice que debemos de hacerlo siempre. ¿Orar en qué? Amén. Orar en todo momento al Señor. Entonces, aquí son los versículos 10 y 11. Dice, yo tengo confianza, está diciendo Pablo, pero yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista. Pero el que los perturba, ¿qué creen que va a pasar con él? Dice, llevará su castigo donde quien quiera que sea. Y el versículo 11 dice, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? O sea, le está diciendo, ¿por qué soy perseguido aún? Pues en tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado, ¿no? Vamos a ver. Pablo está expresando confianza en que los Gálatas volverán precisamente ¿a qué? A la verdad, a estar tomando otra vez ese camino en donde tienen que correr hacia la verdad del Señor. Pero advierte de quienes los confunden, van a enfrentar esas consecuencias, ¿sí? Consecuencias muy, muy, muy graves. Entonces, aquí está presente ¿qué? La condenación. La condenación que menciona que es un fuerte aviso sobre las consecuencias de distorsionar el Evangelio, y entonces serán sentenciados por Dios. Aquí se cierra todo lo que nos dice ello. Y ahorita recuerdo, siempre debes tener en mente, amado hermano, que en lo que tú crees, va a determinar la manera en que tú piensas. La manera en que tú piensas va a determinar la manera en que vas a actuar. Y la manera en que tú actúas va a estar determinada por dos caminos nada más. En este mundo nada más hay dos caminos. O vas a estar con Dios, o vas a estar con el diablo. ¿A dónde quieres ir? ¿Y te diste cuenta? ¿Con qué comenzamos? En lo que tú crees. Si tú crees en esas falsas doctrinas, si tú crees en otras cosas, se me viene ahorita en la India, ¿no? Que tienen un elefante y tienen a una diosa de muchos brazos y no sé qué tantas cosas. O sea, si crees en ello, te vas a pudrir en el infierno. Si tú crees en el Dios verdadero, entonces ello va a determinar tu manera de pensar. Entonces tu manera de pensar ya no va a ser como la del mundo. Por eso muchos dicen, yo quiero ser como él. Porque yo conocí antes cómo era y ahora ya no es así. Me voy a sacar a él a ver qué es lo que está pasando en su vida. Porque entonces en lo que ya tu nueva manera de creer en Dios, eso determinó tu manera de actuar, tu manera de pensar. Y luego tu manera de pensar, no te quedas ahí, sino que tú pues lo que piensas lo pones por obra. Dicen, ¿y cómo actúa? Antes era esto, era lo otro. Antes se venía con nosotros a la esquina y hacíamos esto, decíamos, y ahora ya no. Y luego ya resulta que cuando ya uno se murió, el otro lo mataron, el otro esto, el otro lo otro, y uno sigue. ¿Nos damos cuenta? Entonces es bien importante que para estar en la seguridad que provee creer la verdad de Dios, debemos de permanecer con Él y debemos de tener la confianza de esa permanencia en el Señor. Dice la parte última, los judíos se escandalizaban cuando él hablaba aquí que a causa de la cruz. ¿Por qué se escandalizaban? Porque no solo la cruz anulaba la ley mosaica, sino que también sus tradiciones veneradas por sus rabinos.
Entonces, por lo tanto, predicar la cruz siempre generaba persecución porque era la máxima ofensa a la justicia por obras. Dije, hablé en pasado, ¿sí notaron? ¿Y acaso hoy no pasa lo mismo? Por supuesto, la cruz causa escoria, causa enojo, causa frustración, causa todo a los que aún están viviendo la ley mosaica. Entonces, la cruz siempre va a traer este tipo de situaciones porque no conocen de Dios. Bueno, y todas estas acciones en conjunto, todo lo que hemos visto hasta ahorita, nos conducen al cuarto y último aspecto que caracteriza la seguridad que brinda la doctrina de la permanencia en Dios, la cual es que debemos de ser severos con los que distorsionan la verdad. Debemos de ser severos con los que distorsionan la verdad. Ya les decía a ustedes, el principio es, si yo sé que alguien está pecando y puede permear, puede traspasar las paredes para el interior de la iglesia, me voy a quedar nada más de brazos cruzados y, bueno, pues es que a mí no me compete. Por supuesto que si me estoy dando cuenta lo tengo que hacer, tengo que accionar, tengo que evitar que la iglesia sea alcanzada. Tengo que ser severo con estos que distorsionan la verdad del Señor. Dice, ojalá que los perturban también se mutilaran. Wow, ahorita vamos a ver qué palabra tan dura. Este versículo está reflejando la frustración de Pablo hacia los judaizantes. La expresión mutilaran es fuerte y está mostrando su deseo de que aquellos que distorsionan el evangelio promoviendo la circuncisión, ellos deben de ser severamente reprimidos, llegando hasta ser castrados, que sean severamente reprimidos, llegando hasta ser castrados, lo que subraya la severidad de la situación, como lo determina la palabra en Deuteronomio 23:1, porque yo todavía hace muchos, yo me quedé igual cuando vi hasta castrados, por eso hay que saber el significado del griego. ¿Qué nos dice Deuteronomio 23:1? Ninguno que haya sido castrado o mutilado es de la misma raíz. Ninguno que haya sido castrado o mutilado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Así lo dice la palabra. Vayan ustedes allí a Deuteronomio 23:1. Deuteronomio 23:1. Y vamos, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados. ¿Qué dice? Ahorita les estoy leyendo la Reina Valera. El que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. A eso se estaba refiriendo Pablo, amados hermanos. A eso se estaba refiriendo Pablo. De que esos que están adulterando, que están siendo falsas enseñanzas, ¿qué dice? Bueno, que a ellos, dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Hasta ese grado. Entonces, el apóstol termina su polémica contra estos falsos maestros con una de las exclamaciones más duras que efectuó, tanto escrita como de manera verbal, contra esa herejía de estos judaizantes, el de mutilarlos, que viene del griego apocopto, que significa cortar de un solo tajo. Ya vimos que la misma palabra en Reina Valera dice los testículos o el miembro viril. Ya son dos cosas. Dice cortar de un solo tajo aplicando el miembro del cuerpo como lo determina ahí Deuteronomio 23:1. Entonces, está hablando de la castración, de aquellos que están en contra del Señor. Yo me pregunto, no viene escrito en la Biblia, pero por consecuencia, si tú y yo nos estamos dando cuenta de esos falsos maestros, como los judaizantes, y que esos pecados pueden permear a nuestra iglesia, y yo me quedo quedado con los brazos cruzados, ¿a qué dice la palabra lo que puede pasar conmigo?
Entonces, amada iglesia, no es peccata minuta, no es cosa pequeña todo lo que nos dice el Señor. Debemos recordar que cualquier esfuerzo humano, por mayúsculo que sea, no nos dará la salvación de Dios por nuestros propios méritos, jamás, porque ninguno lo alcanzaría. Ningún ser humano aplicaría para esta situación por la sencilla razón de que tú y yo somos pecadores y Dios es santo, santo, santo. Concluyendo, el pasaje de Gálatas 5:12 es un llamado a la fidelidad al Evangelio del Señor Jesucristo y es una advertencia contra las influencias que desvían a los creyentes de la verdad. En el contexto histórico de la carta, Pablo busca reafirmar la libertad que los cristianos tienen en Cristo. Y así empieza el versículo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y esto no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, debemos de recordar la importancia de permanecer firmes en la verdad del Evangelio que nos brinda seguridad plena y total y absolutamente confianza en la seguridad que provee la verdad de Dios. Recuerda entonces que para tener esta seguridad debemos vivir la carrera de la fe. Versículo 7. No debemos dejar influenciarnos ni contaminarnos por las falsas enseñanzas de los versículos 8 y 9. Debemos observar confianza permanente en el Señor, versículos 10 y 11. Y debemos actuar con severidad a los que distorsionan la verdad del Señor. Entonces, termino con cinco objetivos que debemos trazar tú y yo. La iglesia debemos estar alertas ante las enseñanzas que desvíen del Evangelio de la gracia. Es fundamental que los líderes y miembros nos mantengamos firmes en la verdad de la palabra de Dios. Ahora, la influencia de la comunidad. Un pequeño error doctrinal puede tener un impacto significativo en nuestra iglesia, lo cual debe ser un lugar de enseñanza sólida y de corrección amorosa. Sólida y de corrección amorosa. Cuando alguien de la iglesia sepamos que está en pecado, tenemos que aplicar Mateo. Amén. Si queremos estar creciendo en la verdad del Señor. Porque no vamos a dejar que algo pudra al interior de nuestra iglesia, ¿verdad? Debemos perseguir la unidad de la fe, la que ya vimos. La división causada por enseñanzas erróneas puede ser devastadora. Entonces, como iglesia, debemos esforzarnos permanentemente por tener la unidad de la cual ya predicamos el domingo pasado, aquí en el cuerpo de Cristo, centrando la atención en el Evangelio y no en las divisiones que pudieran darse. Y por último, la necesidad de discernir. Los creyentes, tú y yo, debemos de desarrollar un espíritu de discernimiento. ¿Con qué propósito? Todo esto que estudiamos ahorita, ¿a qué nos lleva? Debemos de actuar. No solamente debemos de ser oidores, también hacedores. Cuando salgamos de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Si no, no tuvo caso que hayamos estado aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues que tenemos que desarrollar un espíritu de discernimiento para identificar enseñanzas que no provienen de Dios. ¿En dónde? En el lugar en donde tú te desarrollas. En el trabajo, en la escuela, en el deportivo, en donde quiera que estés. Entonces, esto lo vas a lograr a través del estudio diligente de la Biblia y ejecutando la oración. En resumen, 4 renglones, Gálatas 5, del 7 al 12,
nos recuerda la importancia de permanecer firmes en la verdad del Evangelio, la influencia que tiene la doctrina en nuestra comunidad de fe, que es la iglesia, y la necesidad de defender la fe con valentía y con amor. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hoy nos has dejado ver cosas que, aunque ya las habíamos leído, tal vez no estudiado, Señor, pero que no hubiésemos imaginado, Padre Santo. Por lo menos el que está enfrente de ti, cuando vimos esa situación de que hay que castrar, Señor, no hubiera pensado que venía al momento de ir a la significancia del griego, Señor. Nos damos cuenta que tu palabra no deja ni un solo hueco, Señor, para lo que vivimos en nuestras vidas. Eso nos alienta, Padre Santo, y te damos las gracias porque eso nos compromete a estar estudiando cada vez más tu palabra, porque es la única manera que podemos conocerte más aún, Señor. Se nos va a ir la vida, Padre Santo, y ciertamente no vamos a terminar de conocerte, pero permítenos ese privilegio de conocerte un poco más, Señor. Síguenos dando esa necesidad, Padre Santo, de conocerte a ti y no a otras cosas que nos desvíen de tu palabra. Queremos ser esos comprometidos de tu palabra para que tú ciertamente tengas un olor grato de nosotros, porque estamos en el camino correcto, estamos corriendo la carrera en perfección que tú quieres que hagamos, y no porque no erremos, sino simplemente porque tenemos que tropezarnos para poder levantarnos nuevamente, y ese es el camino de tu perfección. Lo hemos entendido, Señor. Queremos ser valientes, queremos esforzarnos, queremos ser diligentes de tu palabra, y síguenos dotando de tu amor para que podamos entenderte cada vez más. Todo esto, Señor, te lo pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre de tu Hijo bien amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gracias, hermanos.